ABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo diálogo sobre China y el mundo. Agradecemos a la Facultad de Contaduría y Administración por hacer posible este podcast. En la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, tenemos 5 programas de licenciatura, 2 de especialidad, 4 de maestría y 1 de doctorado. Revisen la oferta educativa que tenemos, porque además estamos trabajando en programas de próxima creación. Uno de ellos va a ser especialidad y maestría en negocios internacionales. Y Jorge Galván, la parte A de este podcast, está trabajando actualmente en la creación de ese programa. ¿Cómo te va, Jorge, con ese trabajo de crear todo un programa de posgrado, especialidad y maestría en negocios internacionales? Bien, André. Saludos a todos los que nos escuchan. Pues somos varios los que estamos ahí involucrados, incluso te tocó participar a ti y has estado participando en ello, ¿no? Esperemos que pronto estemos ofertando ya a las y los egresados e interesados en este tipo de áreas los programas. Seguramente el próximo año ya verán ahí la oferta, ¿no? De una especialidad y una maestría en negocios internacionales. Uh-huh. Sí, muy interesante el programa. Ojalá que logre ofrecerse el próximo semestre y creo que va a encajar perfecto, ¿no? Con el tema que traemos hoy, que es ya iniciar con las relaciones económicas o de negocios entre México y China, ¿verdad? Todo un área de especialización y de investigación que necesita más información, me parece a mí, más conocimiento, porque hay áreas ahí muy interesantes que vamos a estar comentando, que todavía a mí no me queda claro qué es lo que está sucediendo, sobre todo en productos, mercancías específicas que tanto está exportando China hacia México como México está exportando hacia China. Hablo específicamente de autopartes y automóviles, un sector con un alto valor agregado, ¿no? En todos sus muy procesos. Importante en el tema comercial de México. Uh-huh. Así es muy importante para toda la industria manufacturera mexicana. Y se puede ver cuando uno revisa las estadísticas que México, a pesar de que está exportando mucho recurso natural, aparece ahí en las estadísticas que también está exportando hacia China autopartes y automóviles. Entonces, llama mucho la atención eso, ¿no? Para un análisis o varios análisis de cadenas globales de producción, de valor. Pero bueno, ojalá que este programa y los otros también que se están planeando se concreten pronto. Así que bueno, vamos a empezar este diálogo, Jorge, sobre China y el mundo, analizando un aspecto de las relaciones económicas entre estos dos países. Para mí es importante aclarar esto de estructurar el conocimiento, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, vamos aclarando qué son las relaciones económicas y cuáles son los ámbitos ante los que estamos cuando analizamos relaciones económicas o de negocios. Y en ese sentido tenemos con China comercio, que es donde nos vamos a concentrar hoy, sí, que es, yo lo llamo la estructura principal de las relaciones económicas entre México y China. Ahorita vamos a ir justificando el por qué lo considero quizás lo más importante que hay en estas relaciones económicas, pero en las últimas décadas esto ha ido evolucionando y ha incorporado otras dimensiones, mientras el crecimiento y la expansión de empresas multinacionales chinas se ha dado en las últimas décadas, sobre todo de este siglo. Inversiones, ¿no? Hablamos de llegada de empresas multinacionales, es un fenómeno relativamente reciente. Financiamiento es aún más reciente, ¿no? Llegada de bancos chinos, todavía un fenómeno muy incipiente. Lo mismo proyectos de infraestructura. Pero esto nos habla de que son distintos ámbitos de cooperación y de conflicto, ¿no? Luego vamos a revisar estos otros ámbitos y nos vamos a dar cuenta de que no todo es color de rosa. Hay asuntos que generan tensiones. El comercio también ha generado tensiones no solamente entre China y México, sino con Estados Unidos, y México por ahí sale pues embarrado, ¿no? En la situación. Entonces, hoy vamos a hablar solo del aspecto comercial de unas relaciones económicas que están en constante evolución y donde hay muchos ámbitos y va a haber más ámbitos, ¿no? El turismo es uno que se va a reactivar en los próximos meses por la llegada de este vuelo, ¿no? La reactivación de este vuelo
entre México y China. Seguramente van a volver a venir estos turistas, visitantes chinos. Es otro ámbito de negocios, de relaciones económicas. Y fíjate, André, que ahí cuando uno analiza las relaciones de los países y la construcción de estos bloques económico-comerciales, es precisamente el comercio el inicio de estas integraciones, ¿no? Uh-huh. Cuando nos remontamos a revisar la pirámide de integración que va construyendo la Unión Europea en sus distintas fases, pues la fase inicial viene a ser esto. Tú estás comercializando con otro país y empieza la relación a concretarse, a madurar, y eso va marcando la pauta de un posible proceso ya de integración más estrecha. Uh-huh. Al negociar y poner en marcha acuerdos o tratados de libre comercio, ¿no? Uh-huh. Que es de ahí donde se desprende esta dinámica. Sí, así es. Entonces, con China ha pasado algo similar. Empezamos, entonces, por donde se tiene que iniciar, Jorge, con la historia, y nos vamos a dar cuenta de que también estamos ante un fenómeno que ha iniciado desde hace siglos. ¿Sí? Entre China y la Nueva España, antes de que fuera México, fue la Nueva España. Y entonces va a haber un comercio muy fuerte a partir de finales del siglo XVI entre el Imperio Chino, que en ese momento estaba el Imperio Ming o la dinastía Ming. ¿Sí? Este imperio o dinastía se le conoce por el diseño y la fabricación de esta porcelana o cerámica china, ¿no? Muy conocida y que después se ha replicado en otras partes, incluso de México, como en Puebla, ¿no? Esta cerámica color blanco con toques azulados. Colores así muy llamativos, uh-huh. ¿no? Que contrastan con el original, que es el blanco. Así es. Entonces, de ahí va a iniciar este flujo comercial y va a ser, digamos, lo que se tiene registrado como los primeros contactos donde la historia ha tenido registro entre el continente americano y el imperio chino, ¿verdad? Muchos especulan, ¿no? De que los chinos vinieron o estas poblaciones siberianas cuando el estrecho de Bering se congeló y así se habitó las Américas, pero no hay evidencia todavía, o yo no conozco historiadores que se aventuren, ¿no? A confirmar que son chinos, ¿no? Los que vinieron en esas migraciones. Entonces, este es el registro más pasado que se tiene, ¿no? De colaboración. Y aquí yo destacaría un par de cosas, Jorge. Pues en primer lugar diría que va a haber un intercambio que ya va a ir dando señales de lo que vamos a comentar cuando nos acerquemos más al presente, en el sentido de que el principal producto que va a exportar China hacia la Nueva España van a ser textiles, telas, que todavía es un sector muy importante de las exportaciones de China hacia México y hacia el mundo en general, ¿no? Y un sector que desde México se procura proteger demasiado porque es esencial en algunos estados del país. Es verdad. Eso sí, en las aduanas siempre están muy inquisitivos cuando llegan contenedores con textiles chinos, de revisar que todo esté cuadrado ahí en lo que dice el pedimento y lo que venga en el embarque, porque saben, ¿no? Que es una mercancía que se demanda mucho, sobre todo por los bajos costos que llegan a manejar los chinos, ¿no? Ahorita está este fenómeno que nuestros estudiantes consumen mucho, ¿no? El fenómeno Shein, ¿no? Estas modas rápidas les llaman ellos, ¿no? Porque es una tela que es una moda que se va en la semana próxima y ellos la están consumiendo constantemente, además de que tienen un precio muy bajo, pues les permite estar a la moda. Entonces es un consumo muy fugaz, ¿verdad? Entonces, sí, el otro día conversaba con algunos de ellos al respecto. Sí. Y hablaban de esta dinámica que se está dando en estos portales, ¿no? Que se empiezan a posicionar acá en el mercado mexicano. Y decían, pues sí, es muy barato, profe, dice, pero sabemos que pues son prendas que no nos van a durar más allá de 3, 4 lavadas. Sí, ¿no? Sí, es una calidad muy cuestionable, se siente luego cuando tocas esas telas, pero eso es parte de las capacidades de las empresas chinas. O sea, el costo que ellos pagan allá en China debe ser 3 o 4 veces menor o mucho menor que lo que encontramos aquí, porque tienen esa capacidad de reducir costos, eliminando procesos o insumos para crear esas telas. Entonces, esto hace eco, ¿no? En la historia, porque es el primer producto que van a traer los chinos en esa época. Va a ser muy bien recibido en la Nueva España, habíamos dicho ya en el episodio anterior. ¿Por qué? Porque
las telas que estaban desde Europa siendo confeccionadas, diseñadas, eran muy costosas como para vestir a toda la gente de la Nueva España, y entonces la alternativa china era muy viable para costearse en este territorio. El tema es que a cambio de esas telas, ¿no?, que es un producto que genera valor agregado en las mismas, pero a contraparte, desde la Nueva España se estaban vendiendo o exportando recursos naturales, particularmente plata. Metales. Entonces, así es, metales, minerales, y eso va a poner ya a la luz un déficit o una asimetría, mejor dicho, ¿no?, comercial, de que los chinos ya nos están vendiendo un producto con cierto valor agregado, mientras que desde la Nueva España estábamos vendiendo un producto con bajo o nulo valor agregado, ¿no? Entonces ahí se va a revelar una condición que vamos a ver que persiste hasta nuestros tiempos. Y segundo, yo diría también, Jorge, que este inicio de relaciones comerciales desde la Nueva España va a poner en la mira la capacidad geoestratégica que tiene el continente americano, que es unir a dos continentes, Asia por un lado y Europa por el otro. Entonces se va a poner ahí en juego, ¿no?, esta capacidad para organizar mercancías, y México particularmente. Y destacar, ¿verdad? Exactamente, destacar la posición geográfica estratégica para México, ¿no? Cómo le permite, bajo esta comunicación hacia dos océanos indispensables para el comercio marítimo en el mundo, el Atlántico por un lado y el Pacífico por el otro, ser como que este enlace, ¿verdad? Sí. Y recibir mercancías de ambos frentes, tanto de la parte asiática como de la parte europea, ¿no? Así es, va a ser algo que pues todavía tenemos, ¿no?, y que se puede aprovechar, pero no todo es geografía, ya lo hemos dicho aquí. Se necesita construir infraestructura para que estas mercancías puedan atravesar estos continentes de una manera eficiente, como esperan los empresarios. Bueno, he traído este libro, Jorge, China en la América Colonial, de Mariano Bonialian, del Instituto Mora. Es un historiador que se ha puesto a analizar esta historia, entonces quisiera leer un poquito de cómo inicia el libro, porque inicia con este tema de México, ¿no?, la posición que tenía México en esta etapa inicial del comercio entre China y la Nueva España. Periferia centralizada, México y el modelo comercial con China, España y Perú. Lo ubicamos como texto inaugural porque nos ayudará a comprender de manera más integral los restantes trabajos del libro. En él se propone una forma de incorporar el comercio chino en el armado de la estructura mercantil que se construye por toda América hispana colonial. Se ocupa de desentrañar el funcionamiento de un inédito modelo mercantil a escala continental con epicentro en la Nueva España, en el cual el comercio de China practicado entre las islas Filipinas y el puerto de Acapulco cumple un papel destacado y gravitante. Intentamos argumentar que el comercio asiático, lejos de ser un elemento marginal o excepcional de las lógicas mercantiles coloniales, constituye un engranaje necesario y clave para poner en marcha no solo los circuitos oficiales del comercio, sino también los flujos ilegales que germinan por cada rincón del imperio. Son temas que yo todavía en la actualidad digo, bueno, esto no ha cambiado mucho, ¿no? Porque se sigue viendo esa importancia geoestratégica que tiene México. Al mismo tiempo, solemos hacer menos la presencia de China en el comercio mexicano, pero ahorita que vayamos comentando las estadísticas nos vamos a dar cuenta que es un socio estratégico clave en muchos procesos industriales y comerciales de nuestro país. Entonces, aquí en esta introducción que leo, como que se ve, ¿no?, que esto persiste, ¿no?, el hacer menos a los países asiáticos con respecto a nuestras dinámicas comerciales. Yo creo que ahí descansa un grave error, ¿no, Andrei? Cuando tú revisas estas estadísticas te das cuenta que China es nuestro segundo socio comercial. Sí, así es. Entonces, alguien que demerite esa relación o que no dimensione el tamaño de comercio que se tiene entre las dos naciones, México por un lado y China por el otro, pues es por mero desconocimiento, ¿no? Porque ahí están los números, cómo ha crecido, sobre todo en lo que va del siglo XXI, a raíz, ya lo mencionábamos también, del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Y en la actualidad,
el no reconocer, el no aceptar ese rol tan importante que juega China para el comercio exterior mexicano, pues es no querer aceptar lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, y es muy evidente. Sí, ya. sí. Yo les digo a mis estudiantes que cualquier estrategia de negocios, de comercio, si quieren para ser más específicos, que ignore la variable China, va a caer en un error grave, ¿no? En términos de proveeduría, también de exportaciones, por las enormes oportunidades que tiene. Entonces, ignorarlo, yo diría, mejor vamos viendo cómo le hacemos con China, porque ya es parte del comercio, ¿no? China también está siendo relegada, ¿no? No es algo nuevo esto de las enormes tensiones que tiene con Estados Unidos, pero luego cómo se ven reflejadas en instrumentos como el propio TEMEC, ¿no? Esa famosa cláusula 3210, ¿no? Sí, que trata de muy controversial. Separar a China del resto de la región, pero si tú ves las estadísticas dices, bueno, si China ya es un socio, ¿no? O sea, no es parte del TEMEC y le gana a Canadá en términos de capacidad de proveeduría para México y lo mismo con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, son temas políticos, geopolíticos, ¿no? Pero sí, definitivamente. Lógica económica, empresarial, yo no le veo mucho, ¿no? Por ese lado. Mira, yo creo que ahí es donde la realidad empresarial, comercial, muchas de las veces supera a la parte política, geopolítica, ¿no? Uh-huh. Sí. Nos dimos cuenta en estas visitas que realizaron algunos de los CEOs más importantes de empresas estadounidenses hacia China. Uh-huh. Incluso el propio presidente dialogó con algunos de ellos personalmente, ¿no? Uh-huh. El presidente chino. Funcionarios de primero y segundo nivel de Estados Unidos ni siquiera a veces son recibidos por el propio presidente. Entonces ahí vas dimensionando tú la importancia que tiene China en sus relaciones empresariales y comerciales directamente con Uh-huh. el empresariado estadounidense, ¿no? Uh-huh. Entonces acá en México tendríamos que ir hacia una cultura similar, creo yo. Uh-huh. Más allá de lo que política y geopolíticamente haya sobre la mesa en la relación China-México, tendríamos que el empresariado mexicano buscar estos puentes y si no están, construirlos, ¿no? Uh-huh. Y estar en constante relación porque tú lo decías muy atinadamente, ahí hay oportunidades impresionantes. Ahora con esta reactivación del vuelo que tiene el vuelo charter que hay de Tijuana a Beijing, Uh-huh. que esperemos no dure tanto para que se reactive. Imagínate tú la oportunidad turística que hay, ¿no? Uh-huh. De cómo poder posicionar como una opción importante para los turistas chinos a Baja California, al noroeste de México o a México en lo general, ¿no? Sí, son oportunidades que están puestas allí, pero no se van a dar solas, ¿no? En este caso necesitaríamos construir capacidades de manera urgente, ¿no? En los empresarios para que entiendan cómo hay que tratar al turista chino, ¿no? ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué van a consumir, qué no? Entonces es todo un tema que requiere dedicación y hasta ahorita hablar yo no su veo lengua, ¿no, André? También, sí. Conocer sus aspectos culturales, sus hábitos. Totalmente, ¿verdad? Es clave, ¿no? Para tratar a un turista de manera respetuosa. Y no, yo no veo, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto a la comisión ¿cómo se llama? Comisión de Turismo y Convenciones, ¿no? Cotuco, ¿no? Que son los que se encargan de generar promoción en el turismo, dedicados al turismo chino, ¿no? Ni cuando estaba reactivado en la época prepandemia, ni ahorita que ya está por reactivarse el vuelo y que la expectativa es que vuelvan a venir estos, yo les llamo visitantes porque no se quedaban a dormir y mucha derrama económica no generaban debido a que eran también parte de un tour que buscaba conocer California, Estados Unidos. Luego podríamos discutir ese otro aspecto, ¿no? De las relaciones económicas, que es el turismo, que es muy interesante también de analizar. Muy importante, fíjate, yo hago hincapié a veces cuando los estudiantes me preguntan qué idioma recomendaría, yo siempre digo, no es sencillo, ¿no? Pero el mandarín es esencial para todo esto, ¿no? Uh-huh. El que tú puedas comunicarte en el idioma de ellos es un plus que no en cualquier lugar encuentran. Uh-huh.
Obviamente hay que invertirle tiempo y demás, tú has estado en ello, pero haciendo un esfuerzo y diseñando estrategias, seguramente podríamos posicionarnos como un polo de atracción en este rubro en particular, en donde México ya es una potencia. Hay que recordar que México está por ahí en el lugar número 7, según las estadísticas de la Organización Internacional del Turismo, como uno de los países que mayor captación de ingresos provenientes del turismo extranjero recibe anualmente. Imagínate tú si tuviéramos mejores estrategias. No, pues estaríamos en el top 3. Sí, seguro. Porque China también se ha convertido por su parte en un emisor de turistas muy importante a nivel mundial por toda esta clase media que se ha generado en el país, por los ricos chinos que existen. Cientos de millones, imagínate tú. Sí, o sea, es un mundo ahí con la posibilidad de conectividad única que tenemos aquí en Tijuana, Ciudad de México, hablando a nivel América Latina, ¿no? Esa cercanía muy entre comillas, ¿no?, que tenemos con China, pues podríamos ser una visita obligada, ¿verdad? Aquí para que queden a descansarse, a recibir algunos servicios de hospedaje, de alimentación, de paseo. Pero bueno, ¿no? Hay un montón de temas que requieren dedicación, ¿no? Si no hay una voluntad del empresariado, del sector público, pues esto no se va a aprovechar y va a ser una oportunidad que se va a ir. Jorge, avancemos en el comercio. Sí, ¿Sí te parece? Esto podría ser todo un capítulo, ¿no? Sí, podemos dedicar después al turismo. Es un tema muy interesante que va a generar expectativas y muchas preguntas en los próximos meses. Pero habíamos dicho a nivel institucional, me gustaría que nos detuviéramos un poquito allí, Jorge. Sí. Porque dijimos que a nivel institucional las relaciones entre México y China existen a partir de 1972. Está ya una relación de más de 50 años. En el 75 van a firmar un convenio comercial muy inmediatamente casi, ¿no? China y México. Y más tarde se va a firmar el TLCAN, ¿no? Ahorita vamos a entender por qué, ¿no? Incluir esta variable, este evento para la región norteamericana. Y también que China va a ingresar, como ya se ha dicho antes, a la OMC en 2001, ¿verdad? Sí. Eso 7 años después de la entrada en vigor del TLCAN. Sí. Van a ser eventos ahí que van a ir formando lo que después va a ser yo diría, las instituciones que van a ir dándole forma a las relaciones políticas y comerciales entre México y China, ¿no? En 2003, por ejemplo, se va a firmar una asociación estratégica con China. Y eso después va a dar lugar a otros grupos de trabajo en el Senado mexicano. Comisión Binacional México-China y Grupo de Alto Nivel en 2005 se va a establecer. Y más tarde se va a llegar al nivel en ese entonces más alto que se podría tener con China, que va a ser Asociación Estratégica Integral, ya lo habíamos comentado, donde se va a crear un grupo de alto nivel económico, ¿no? Así específicamente se va a buscar evitar doble tributación y evasión fiscal de productos mexicanos hacia China y viceversa. Entonces se van a crear este grupo de instituciones a partir de este nuevo siglo. Y luego van a entrar las tensiones, ¿no? En 2018, sobre todo con Trump y China, ¿no? Por el acero, si te acuerdas. Sí. Y más tarde se va a renovar el famoso TLCAN por TMEC. Entonces, estamos ante un grupo de instituciones que se han ido transformando, evolucionando con China, pero también con Estados Unidos, que le van a dar forma al comercio de alguna forma, ¿no? O sea, que van a buscar encontrar soluciones a los problemas y que desde mi punto de vista no han logrado solucionar todavía la mayoría de ellos. Entonces, empezamos por el primero que me parece fundamental, Jorge, que es la discrepancia estadística que hay en los datos que maneja el Ministerio de Comercio de China y la Secretaría de Economía acá en México. Si revisamos el mismo año, mismo dato, ¿no? Pero visto desde perspectivas distintas. Por ejemplo, si vemos las cifras mexicanas, tengo aquí el dato de 2018, un año prepandemia todavía. Sí. ¿Qué reportó México? ¿Cuánto reportó México que exportaba? 7,000 millones de dólares. Pero si vemos las cifras chinas de lo que importó desde México, va a ser el doble. Lo mismo pasa si revisamos
lo que reporta China que exporta a México en ese mismo año. Van a ser 44 mil millones de dólares. Y si vemos lo que reporta México que importó desde el gigante asiático, van a ser casi el doble, 80 mil o más millones de dólares. Entonces, eso lo ha comentado ya el doctor Enrique Dussel-Peters, pone en una situación muy complicada al momento de negociar la solución de los problemas que vamos a comentar más adelante, ¿no? O sea, de entrada no están hablando el mismo idioma en datos, ¿no? Deja tú las dificultades culturales e idiomáticas que hay para negociar con chinos, ¿no? No tienen los mismos números para decir, así, de este tamaño es el déficit comercial que tenemos con ustedes, China. ¿Qué será ahí en el registro? Porque es impresionante cómo, pues es el doble en ambas cifras, ¿no? Sí, o sea, no es una discrepancia de unos cuantos millones. No. Estás hablando del doble en ambas cantidades, tanto de exportaciones como de importaciones, ¿no? Sí, ahí... ¿Deberá ser algún detalle? Mira, se me hace raro porque la metodología del manejo de las balanzas de pagos de los países está estandarizada debido a que el Fondo Monetario Internacional maneja la misma para todos los países que forman parte de él. Entonces, es raro, ¿no? ¿Cómo se da esa discrepancia? Eso es otro dato, luego vamos a ver. O sea, si vemos datos de instituciones internacionales, vamos a encontrar otras cifras, que va a ser distinta a la que reporta México y China. Entonces, aquí hay un tema que necesitaría solucionarse para después comentar los siguientes que van a ser importantísimos para mejorar las relaciones. Aquí puede haber un tema también de exportación, no sé, de registro de exportación o de importación según sea el caso, ¿no? Porque muchas empresas que están aquí en México puede que manden sus mercancías al puerto de Long Beach para que de ahí salgan, ¿no? Entiendo que algunas toman esa decisión, entonces ahí puede que haya un tema aduanero logístico que le afecte a las estadísticas de uno o de otro país. Entonces, son temas que sí o sí se tienen que solucionar porque los siguientes temas van a depender mucho de los datos. ¿Sí? El siguiente problema que tenemos en el comercio con China es el enorme déficit comercial, ¿sí? O sea, México, cuando China estaba por entrar a la Organización Mundial del Comercio, no quería, ¿no? Estaba resistiéndose ahí que entrara. Entiendo yo que era el último país que votó para que China entrara a la Organización Mundial del Comercio. Por la amenaza que representa China para el comercio de México con Estados Unidos. Sí, y tenían razón, ¿no? O sea, no han podido competirle al gigante asiático y se ven estas cifras que tenemos aquí donde se ve un déficit enorme. O sea, son de 11 productos más o menos que importamos desde China, exportamos uno, ¿no? Esa es la relación, 11-1. Es mucho la diferencia y ahí se ve un tema de capacidades otra vez, ¿no? O sea, los empresarios no están convencidos de que China es ya un mercado exportable, ¿no? O sea, estamos muy convencidos de que podemos importar mercancías baratas desde China, comercializarlas aquí, ganarle. Pero China ya se ha convertido en un mercado de consumo con una clase media fuerte que tiene la capacidad de consumir, ¿no? ¿Por qué no le estamos vendiendo a los chinos algo que les guste? Algo con mayor valor agregado, más allá de las materias primas y alimentos, ¿no? Sí. Aquí hay que explicar, Andrei, que ese déficit al que tú te refieres es un déficit comercial y es simple y sencillamente cuando un país tiene más importaciones que las exportaciones, ¿no? Más compras que ventas, ¿no? Exacto. Lo opuesto sería un superávit comercial en donde sucede lo contrario, que tú le vendes más de lo que le estás comprando a ese país. Y esto se plasma como parte de la cuenta corriente en la balanza de pagos, que es un documento que los países manejan para registrar todas las operaciones que generan entradas y salidas de dinero del país, ¿no? Nada más como No, es muy importante. Explicación. Sí, aclararlo, porque bueno, esta va a ser la constante con China desde que va a ingresar a OMC y va a poder hacer comercio con México y con gran parte del mundo. China tiene un superávit con todo el mundo, entonces no es una situación exclusiva
de México con México. Así que le va a afectar a nuestro país. Hablemos por qué, ¿no? O sea, por qué no nos hemos convencido. Yo creo que en parte, Jorge, en primer lugar, una falta de capacidades. Pero si vamos un poquito atrás, es desinterés, ¿no? Sobre China, sobre hacer negocios con China, ¿no? Estará tan lejano el país geográfica y culturalmente que no lo vemos como una opción, a pesar de que ya nos dicen y nos repiten que es la segunda economía. Y luego, si hacemos un pasito atrás, si nos ponemos a pensar sobre percepciones locales, nacionales sobre China, estamos llenos de prejuicios, ¿no? De los chinos como consumidores, que si son codos o no. Todo esto yo creo que afecta a la percepción del empresario para y mucho decidir. Generados desde Estados Unidos, Sí. con toda esta propaganda negativa en contra de los chinos, que al momento sigue. Así es. Entonces, son temas ahí que están incrustados culturalmente y que es muy difícil decirle al empresario, oye, China ya es un mercado de consumo al que tú le podrías vender como le vendes a Estados Unidos, y llegar a ese punto donde políticos y empresarios siempre están insistiendo, ¿no? Hay que diversificar, ¿no? Dicen siempre, ¿no? Tenemos que diversificar balanza comercial, captación de inversiones, porque no podemos depender de un solo mercado, ¿no? Casi siempre refiriéndose a Estados Unidos, ¿no? La enorme dependencia que tenemos con ese mercado. Bueno, China hoy ya es una alternativa en comercio, inversiones y en muchos otros ámbitos de negocios, pero no falta todavía convencernos. ¿O qué opinión tienes? Yo siempre trato de hablar qué sería de México si pudiéramos potencializar un sector como el turismo, volviendo a esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedes encontrar tú acá? Digo, no soy experto en la materia ni mucho menos, pero lo poco que uno lee, no hay. O sea, por ejemplo, ¿qué costaría que se armara un comité, o no sé si exista ya, ¿no? Pero que fueras y vendieras estos servicios turísticos al país, ¿no? Uh-huh. En donde tú, con esta conectividad privilegiada que posees, que no cualquier país en el continente americano lo puede presumir, ni siquiera cualquier estado de la República Mexicana lo puede presumir. Uh-huh. Baja California sí, en Tijuana específicamente, pudieras empezar a vender y posicionar a todo el complejo turístico de un estado como el de Baja California, que los años recientes ha crecido a partir de virar hacia otro tipo de turistas, ¿no? ¿Te acuerdas aquella crisis que se vive en la ciudad y en la región por todo esto de los cruces tan lentos y demás? Esta dinámica que cambia a raíz del ataque a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Que se ha agudizado desde caravana migrante, ¿no? Ya las restricciones están más fuertes ahí para entrar al país vecino. Exactamente. Entonces, a raíz de todo eso, el turismo, el sector turístico de Baja California tuvo que empezar a buscar otras formas de vender, ¿no? Y de posicionar servicios importantes que son reconocidos incluso a nivel internacional. Por ejemplo, la comida mediterránea que acá se prepara, ¿no? Entonces, creo yo que la falta de interés, como tú bien lo mencionas, el desconocimiento, la ignorancia, ¿verdad? También entiendo que pues es más cómodo para nosotros que conocemos casi a la perfección al estadounidense, pues acercarnos con ellos y seguir vendiéndoles lo que uno acá posee. Pero, ¿qué sería de un sector como el turismo en Baja California si estuvieras comercializándolo, ¿verdad? Y posicionando en China. Claro, sí, pues estaría muy bien aprovechado, ¿no? Desde una perspectiva local, nacional, sería algo muy inteligente viendo lo que está pasando actualmente con el turismo, que es que China también se está convirtiendo en uno de los principales emisores de turistas a nivel mundial y que esto espera que se reactive pronto. Entonces, es un tema ahí que yo creo que le vamos a dedicar un capítulo, un episodio, Jorge, a ese otro tema. Entonces, bueno, llevamos dos problemas en el comercio, ¿no? Que tenemos con China. En primer lugar, las estadísticas, discrepancia estadística, y en segundo, el déficit comercial. Vamos a hablar de otro
que tiene que ver con las mercancías que estamos mandando hacia China y por el otro lado recibiendo, ¿no? ¿Qué importamos y qué exportamos desde y hacia China? Pues las exportaciones de China a México, si vemos los datos más recientes de Data México, se constituyen principalmente de bienes con un alto valor agregado, ¿no? Son equipo electrónico, eléctrico, de cómputo, telecomunicaciones, autopartes, automóviles, que son productos en donde se ve reflejado ese desarrollo tecnológico que ha vivido China en los últimos años. Esto no necesariamente es malo, porque hay que reconocer que China es una parte clave, como decíamos al inicio del episodio, para la industria manufacturera local. Y por ahí también hay que reconocer el papel que tiene para toda América del Norte China, a pesar de que se le trata de relegar, ¿no? O sea, muchos de estos bienes electrónicos, eléctricos, cómputo, telecomunicaciones, autopartes, son bienes intermedios y maquinaria y equipo que la industria manufacturera local requiere para transformar y después vender a los mercados finales, ¿no? Que usualmente es Estados Unidos u otros países europeos. Entonces, ese déficit comercial y esta asimetría en tecnología no necesariamente es mala si la vemos desde esa perspectiva, ¿no? De que la industria manufacturera aprovecha, ¿no? Estos insumos con alto valor agregado. Pero luego si vemos lo que exporta México, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, hay datos interesantes, pero también hay una enorme dependencia en recursos naturales, ¿no? Principalmente cobre es lo que estamos vendiendo a China, plomo y concentrados, pero luego hay otros sectores que tienen un crecimiento notable, ¿no? Vemos ahí exportaciones de México a China, partes y accesorios de vehículos automotores, ¿no? Es ahí donde yo creo que hay un tema de análisis muy interesante, sobre todo desde una perspectiva de cadenas globales de producción, cadenas globales de valor, para ver qué es lo que está exportando China y por qué luego nosotros les volvemos a vender autopartes, automóviles completos a los chinos. Eso me parece interesante. Es toda una tesis de maestría o de especialidad, ¿no? Para los futuros estudiantes de esos Sobre programas. todo en este sector que se ha convertido en el más dinámico del rubro de exportaciones de México, quitando obviamente al petróleo, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que las estadísticas ubican a Baja California como el tercer estado de mayor recepción de importaciones desde China. Sí. Y esto va de la mano con un sector industrial chino cada vez más presente en la región. Sí. De ahí la importancia de seguir insistiendo en el tema, ¿no, André? De convencernos de que es un actor al que debemos entender mejor, que debemos de formar personas que estén familiarizadas con su cultura, con sus hábitos, con el mundo empresarial, ¿verdad? Muy distinto del que conocemos comúnmente acá en el norte de América, específicamente con estadounidenses y canadienses. De ahí esta importancia, ¿no? De destacar cómo después de Ciudad de México y de Chihuahua, Baja California es el tercer estado mayor receptor de mercancías provenientes de China. También considerar lo que localmente tenemos con China, ¿verdad? O sea, nos comentabas hace un momento, ¿no? Esa cercanía que tenemos con Estados Unidos y la facilidad que eso luego implica para hacer negocios, pero recordemos también que tenemos una migración de chinos desde hace 100 años, ¿no? Que tienen primera, segunda, tercera, cuarta y a veces hasta quinta generación ya, ¿no? Chinos mexicanos, un chino muy particular, ¿no? Que viene de Cantón, una región muy particular que no se va a parecer ni a Beijing ni a Shanghai, ¿no? Unas ciudades cosmopolitas, distinto. Pero al final de cuentas son chinos con quienes podríamos colaborar y están cerca de nosotros aquí en Baja California. Tenemos el único consulado que está en México, o sea, tenemos la posibilidad de acercarnos con una cónsul que está abierta al diálogo, a compartir contactos, información. ¿Por qué no aprovechamos eso, no? Localmente tenemos el vuelo directo también, ¿no? Bueno, ahorita que se va a reactivar va a ir directo de Shenzhen a Ciudad de México, pero el regreso hacia China sí va a tener una escala en Tijuana, entonces eso invariablemente tiene que motivar, ¿no? Que aquí la gente se despabile y vea a China desde otra perspectiva en Baja California. Solamente, Jorge, para ver también las estadísticas
cuando comparamos todo el bloque de naciones que importa México, ¿no? Desde donde importa México, Ajá. vamos a poder ver que China es el segundo proveedor de mercancías para México. O sea, es más importante que Canadá, siendo que China Por no mucho. forma parte, sí, por muchísimo, ¿no? Siendo que China no forma parte del TEMEC para nada, al contrario, ¿no? Está como diciéndole ahí con esa cláusula 3210, ni te acerques a esta región. Y si vemos también el dato de las exportaciones de México hacia todos los países, nos damos cuenta, en primer lugar, algo muy llamativo es que el 80% o más de las exportaciones mexicanas hacia el mundo se van hacia Estados Unidos. Ahí está una enorme dependencia. Y diría que China no es irrelevante, es el tercer mercado de exportaciones mexicanas. Lo único que tenemos que hacer es intensificar eso. El primero es Canadá, después es China, pero bueno, China es un mercado de pues 1.400 millones de habitantes, ¿no? Entonces es una oportunidad enorme. Sí, y mira que este posicionamiento de China como un socio comercial estratégico para México no es nuevo, ¿eh? No. Esto Estamos viene diciendo- dándose desde hace ya poco más de 20 años, Ujú. pero yo sigo insistiendo, Andrei, en lo lamentable que parece ser desde la óptica del gobierno federal, ya no se diga de los otros niveles de gobierno, ¿no? Como Ujú. lo es el estatal y el municipal, de no tener claras estrategias adecuadas, ¿no? De acercamiento, de relación. Ujú. Hay por ahí algunas visitas que se dan casi cada que un gobernante ingresa aquí al estado y van y estas delegaciones de empresarios de la región a visitar contrapartes en China, Ujú. pero no encuentras algo más allá, ¿no? Digo, por ahí sí se atrae algo de inversión extranjera, tan es así que la presencia de empresas chinas en Baja California ha ido aumentando Ujú. poco a poco. Sí. Lo cierto es que pues no se expande a otras relaciones más allá de, ¿no? Mira, yo estoy convencido, Andrei, que yo noto una clara diferencia en la manera de cómo China va por el mundo en la actualidad y cómo lo hace Estados Unidos, por ejemplo, Ujú. ¿no? China convence en gran medida a sus socios, a los países con los que se relaciona, en este apartado en particular, con algo indispensable que es la transferencia de tecnología. Ujú. Algo que Estados Unidos no hace, Ujú. casi nunca lo hace, ¿no? Entonces, si México lograra diseñar una estrategia adecuada, creo yo que podríamos sacarle mucho provecho a eso, Ujú. ¿sí? Lamentablemente, seguimos casados en su totalidad casi a las relaciones comerciales con Estados Unidos, en donde después de 30 años de tener un instrumento formal que es un tratado, en el cual la dinámica comercial de Norteamérica se elevó considerablemente, Sí. la transferencia de tecnología y Ujú. conocimiento es muy poca, Ujú. Sí, ¿verdad? Y Ujú. eso nos sigue costando un montón a nosotros como país. claro. Eso pareciera ser una estrategia de Estados Unidos en todo el continente, ¿eh? Ujú. Parte tal vez de esta doctrina Monroe, ¿no? Ujú. De dominio y de sometimiento de las naciones latinoamericanas para no dejar despegar a casi ninguna, ¿no? Ujú. A diferencia de lo que China va promoviendo. Creo yo Ujú. ahí descansa mucho de la importancia, ¿no? Sí, definitivamente. Y ese es parte de la fórmula, por así decirlo, que estas naciones asiáticas, precisamente de reciente surgimiento o resurgimiento económico y tecnológico, han vivido, ¿no? El tener una política industrial fue clave para que Japón cambiara de ser un país que había recibido 2 bombas mundiales en la Segunda Guerra Bombas nucleares. bombas nucleares, perdón, Ujú. en la Segunda Guerra Mundial, y afectara muchísimo su sociedad, su economía, sus capacidades tecnológicas. Fue clave esa parte de tener una política industrial que absorbiera ese conocimiento, esa transferencia de tecnología, y que después ellos crearan sus marcas que ya están para nosotros asociadas, ¿no? En el imaginario colectivo con calidad, ¿no? Claro. Toshiba, Honda, Toyota, etcétera, ¿no? Sony, todos así es. esos. Lo mismo hicieron los coreanos, más recientemente lo hicieron los chinos. El tema es que nos falta, ¿no? A nosotros generar esa política industrial
que obliga al inversionista que viene para aprovechar bajos costos de operación, geografía bastante bondadosa o provechosa, y súmale, ¿no?, esas ventajas regionales o locales que tenemos, tratados de libre comercio, pues que le digamos, oye, pues te estoy ofreciendo toda esta maravilla para que tus procesos sean más eficientes, más reducidos en costo. Enséñale a mis ingenieros, ¿no?, cómo hacer esos procesos, esos productos, ¿no? Y luego aquí ya vemos, no hay un marco que obligue al inversionista a compartir ese conocimiento. Estos otros 3 países lo hicieron en su momento porque sabían que tenían ventajas, sabían que podían negociar, ¿no?, estos bajos costos de operación, todas estas flexibilidad fiscal, medioambiental, pero que en el corto, mediano y largo plazo iban a poder sacar un provecho. Fíjate, escuchaba hace unos días un programa muy interesante de unos académicos argentinos, ¿no?, que hablan sobre temas de geopolítica y demás. Analizaban cómo Brasil sí ha logrado esto. Sí ha logrado poder sentarse a negociar procesos de comercialización con países importantes. Háblese el caso concreto de una Francia, por ejemplo, de China, que es un socio estratégico para ellos, y se incluye esta variable de la transferencia tecnológica. Ahorita hay todo un tema relacionado al desarrollo nuclear en Brasil, en donde le dice a Francia, vamos a trabajar en conjunto, vamos a comprarte submarinos nucleares. Fíjate a dónde está yéndose Brasil, cuando acá en México ni siquiera pensamos en lanchas, ¿no? Mucho menos en submarinos. Pero vas a transferir tecnología y nosotros vamos a poder empezar ¿sí? Así es como logran posicionar en el mercado de la industria aeroespacial a un Embraer, por ejemplo. Sí. Sí. Que se codea por ahí, trata de abrirse espacio contra aquellos 2 gigantones, ¿no? Uno europeo que es Airbus y el otro estadounidense que es Boeing. Y ahí anda, ¿no? Pero ¿cómo se logra esto, André? En base a una definición de una política, como tú bien lo mencionas, donde se incluya esta variable de transferencia. Sí, ¿no? es clave. Si queremos salir adelante como país, esa partecita tiene que estar sí o sí en estos tratados, acuerdos internacionales. Entonces, bueno, nos perfilamos al final, Jorge. Ahorita nada más para hacer un apunte de los comentarios que hacías sobre que, o sea, a nivel federal no tenemos una estrategia, ¿no? Evidentemente, política industrial, de atracción de inversiones, de turismo, mucho menos local, decías, ¿no? A nivel estatal y municipal. Pero a mí me llama mucho la atención, ya hemos compartido por ahí algunos espacios, ¿no?, de estudio de que existen ya mecanismos de cooperación con China. O sea, no tenemos que inventarnos nada porque localmente tenemos en Baja California 10 hermanamientos al menos con ciudades chinas. Y los resultados, ¿dónde están? Pues igual, como decíamos ahorita, ¿no? Mucho resultado institucional, muchas instituciones, grupos de alto nivel, acuerdos con China, grupos de trabajo, grupos de amistad, hermanamientos, pero al final se queda en eso, ¿no? En una fotografía en que se toman el vino los políticos y luego ya no persiguen. No trasciende. Así es, no dan seguimiento. Entonces, ahí está, ¿no? Hay todo un marco institucional que se puede aprovechar si generas una estrategia clara, un plan en donde tú te pongas como resultado, bueno, no voy a traer a 100 empresas, pero sí voy a traer a 1 o 2 que le enseñen al TEC de Tijuana o a la Facultad de Ciencias Químicas cómo hacer, ¿no?, cierto proceso industrial. Eso ya generaría un pequeño cambio, ¿no? Entonces, hay las condiciones institucionales para aprovecharse. El tema es que no se está haciendo, ¿no? Sí, definitivamente. Y es un tema bastante complejo con muchas aristas, ¿no? Que es difícil abordar en su totalidad en un espacio con tiempo limitado como el que tenemos, pero entiéndase que este esfuerzo que realizamos pues va en ese sentido, tratar de abonar a la discusión, al análisis, no sé si fuera prudente decir un poco de trabajo de concientización también, tal vez, ¿no? Con las personas que escuchan esto o que nos escuchan al interior del salón de clases, ¿no? Y de repente, bueno, no sé si a ti te lo han dicho, seguramente sí, a mí me lo han comentado, profe, pero es que ¿por qué se habla tanto de China, ¿no?, en esta clase? Le digo, bueno,
estamos tratando de abrir los ojos y la mente, la visión de los futuros empresarios, de los futuros directivos de empresas, gente que va a estar tomando decisiones al interior de las organizaciones. Y qué mejor que sea con una visión más amplia y una realidad de lo que ocurre allá afuera, ¿no? Sí, yo coincido 100% contigo porque es las palabras casi que usé hace unas horas en una clase, ¿no? Donde les decía, con este tema, ¿no? Le estamos tratando de abrir los ojos, así, tal cual le utilicé esa misma frase, para que ustedes hagan la diferencia de empresarios que son de otra época y que ven las cosas de una manera distinta y ven a China de una manera distinta y que no están queriendo ver las oportunidades ni los retos, mucho menos, ¿no? Que presenta el país en términos de negocios. Particularmente ahorita hemos hablado del comercio, donde hay oportunidades para venderle a los chinos allá un montón de cosas. Esto conlleva enormes retos, ¿no? O sea, entender el mercado chino es todo un reto y entender las instituciones chinas, ¿no? Para llevar esas mercancías y ponerlas allá en una vitrina de ser todo un reto, pero que va a ser aprovechado, ¿no? Que puede ser aprovechado si alguien tiene esa chispa, si sabe o quiere enfrentar ese enorme reto, ¿no? Y no quiere irse por este otro camino que también es válido, pero hay que diversificar, ¿no? Como dicen luego políticos, empresarios. Bueno, aquí estamos tratando de poner esa semillita. Ojalá que germine en un punto pronto, ¿eh, Jorge? Así es, esperemos que así sea y pues al interior de la facultad con esta relación con decenas y decenas de estudiantes semestre a semestre, pues seguramente va quedando por ahí esto, ¿no? Cómo lograr despertar en ellos este interés por diversificar y ver el escenario del mercado mundial más allá del propio Estados Unidos, ¿no? Que si bien es cierto es un mercado bastante atractivo, muy consumista, existen 190 y tantos países más a los cuales tú pudieras comercializar bajo el escudo de ser una nación, México, que presume al mundo tener un número importante de tratados y acuerdos de libre comercio con más de 44 países, ¿no? O sea, ¿dónde está esta explotación, no? Por ahí les mencionaba en algún momento que incluso tenemos un tratado con Israel. En su momento se creó por un tema de asesoramiento a las fuerzas policíacas mexicanas, al ser Israel un país especialista en ello, pero ¿qué más pudieras explotar al respecto, no? Sí, ahí, o sea, están ahí los marcos institucionales, los mecanismos creados, pero ¿quién los aprovecha, no? Es la pregunta que luego nos hacemos. Así que bueno, estamos ante un tema muy interesante. Es la columna vertebral, entonces, Jorge, de estas relaciones económicas que tiene México con China, el comercio, porque a lo largo de los siguientes episodios vamos a ir deteniéndonos en aspectos puntuales. En el próximo vamos a hablar sobre inversiones, que eso es otra cosa, ¿no? Llegada de capitales chinos es un fenómeno reciente, pero que se ha visto cada vez más a nivel regional y a nivel nacional. Se está viendo llegada de empresas, de marcas chinas, entonces es otro ámbito de análisis que a veces se mezcla con el comercio, ¿no? Por ejemplo, aquí localmente en Rosarito tenemos a la empresa Hisense, ¿no? Una empresa que manufactura televisores de su propia marca y de otras, pero que aprovecha la dinámica regional para exportar, ¿no? Entonces tiene una orientación exportadora, también busca penetrar el mercado mexicano, pero al mismo tiempo busca exportar esos televisores. Entonces, luego se mezclan los fenómenos comercio, inversiones, y luego por eso luego se nos confunden los estudiantes, ¿no? De qué es qué, ¿no? Financiamiento es igual que inversiones o proyectos de infraestructura. Entonces, la idea es detenernos en cada uno de estos ámbitos, irlos comentando, pero el comercio sin lugar a dudas es el principal porque inició hace 500 años, porque está muy profundo ya en su dinámica, es el segundo socio comercial de México, segundo origen de proveeduría, tercer destino de exportaciones mexicanas. Eso no es irrelevante si lo vemos en la coyuntura actual de balance de poder, donde pues a China se le está tratando de relegar de aquí de la región de América del Norte, pero es un socio bastante estratégico, ¿no? De la región. Entonces es un buen punto de partida, ¿no? Claro que sí. Económicas. Incluso
es un socio estratégico para los que más quieren relegarlo, ¿no? Que son los estadounidenses. Sí, totalmente. Esto es totalmente contradictorio, ¿no? Es una contradicción económica, pues política tendrán sus razones, pero en la economía no hace mucho sentido ver los datos y luego las decisiones que están tomando, ¿no? Exacto. Los tomadores de decisiones en Estados Unidos, acá en México. Pero bueno, tenemos ya que cerrar este episodio. Agradecemos, como siempre, a UABC Radio por el espacio, por esta emisión que nos ayudan a transmitir. Muchísimas gracias y bueno, esperamos sus preguntas, comentarios, críticas constructivas también a estos episodios de Diálogo sobre China y el Mundo. Gracias, Jorge. Gracias, André, y gracias al buen Omar, que siempre está aquí apoyándonos en la cabina. Y pues a continuar con esto, ¿no? A seguir difundiendo estas ideas y pues que la gente nos siga escuchando, ¿no? Gracias por su apoyo. Hasta luego. Diálogo sobre China y el Mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.